Son cuentos de hadas, patriotismos y mamadas, lenguas desfachatadas, estructuras quebradas, mentes colonizadas. Desde la Nueva Granada, y hoy solo quedamos reyes de la nada, wow. Reyes de la nada, wow. Reyes de la nada, wow. Oh, reyes de la nada, reyes de la nada, reyes de la nada, La divagación retorna una vez más a ocupar la nada, esta vez con recortes del pasado para entender por qué no florecen nada más que exportaciones en este platanal. Esto es Reyes de la Nada y con ustedes, Asby Rosas Fester. Bienvenidos a Reyes de la Nada. Hoy estamos en otra emisión, una semana continua. Vamos a ver si continuamos con el récord, que hasta ahora este ha sido el mejor que hemos tenido, ¿cierto? 2 veces seguidas, ya, o sea, ya eso creo que genera, todavía no es un patrón, todavía sigue siendo coincidencia. Pues recuerden que la máxima es 2 son coincidencia, 3 son un patrón. Si la siguiente semana nos ven aquí, prepárense mismo porque viene una avalancha. Si no, la cosa flaquea. Pero vamos a ver, van 2 de 3 y eso es un buen inicio. 2 de 3 también es otra frase con la que se puede identificar este programa. Es decir, hay 2 de 3 que ya están agarrando 5G. Aquí, ya 2 de nosotros tenemos el microchip implantado. Estamos siendo dominados por el orden mundial. Bueno, yo tengo medio microchip, me falta todavía medio, pero me lo diseminarán dentro de pronto seguramente, o sea, de eso no tendrá mucha espera. Mientras tanto, el país al que obviamente no le interesa que yo tenga medio microchip, sino que está preocupado por cosas mucho más importantes, se pelea por el lugar indiscutible en los Olímpicos por una medalla. Discutida, no sé, la verdad no me interesa mucho, pero lo que me preocupa es el hecho de que un país con los problemas que tiene crea que recuperar una medalla en los Olímpicos puede hacerlo recuperar la dignidad. Vamos a ver, si Japón pierde esa medalla, seguirá estando por delante de nosotros en los Olímpicos, eso es así, y seguirá estando por delante de nosotros en la economía, en la vida. No sé, creo que la ventaja que nos toman a nosotros, no solo a Colombia, sino a muchos países latinoamericanos, viene del hecho de que son un país ya de la tercera edad. Es decir, los países también tienen una edad, también tienen una categoría, y en el caso específico de Japón es tercera edad y nosotros somos unos parvularios apenas. ¿Iba a decir algo, Kevin? Sí, que con todo este tema que se ha estado mencionando, ¿cierto? Con las últimas competencias que se han dado en Tokio y pues el auge de los colombianos, Juergen fue uno de los más sonados estos días, ¿sí? Y están convocando un plantón en Foto Japón para respaldarlo. Bueno, ya saben todos, en Pereira, en la esquina de Foto Japón, algún día. Algún día. Por favor, todo el que use un reloj Casio se considerará antipatriota, ¿sí o no? Vean. Y será sacado directamente de las instalaciones. ¿Qué otras cosas japonesas usamos? Todo el que vaya en una moto Suzuki se le quemará inmediatamente. Los compañeros vandálicos harán de los suyos. ¿Dónde es? ¿De Corea o de...? No, yo creo que esto es de la compañera República China, creo. De la República Comunista China, creo. Creo que... Pero la verdad, puede que sea tanto china como taiwanesa como tailandesa. Ahora bien, lo que puede que no me queden dudas es que algún niño haya intervenido en la manufactura de este producto. Uy, ¿qué comentario tan fuerte? Ojalá, es difícil rectificar que no lo fuera. Sería difícil rectificar que no lo fuera. Señoras y señores, no hay mucho más que decir, aunque sí ha pasado mucho. Por demás, esto es Reyes de la Nada y quédense con nosotros. Recuerde que se ha comunicado con Reyes de la Nada. La Memeroteca. Estamos de regreso en Reyes de la Nada. El día de hoy, Kevin ha regresado a las andanzas y ha buscado en el pasado las cosas que nos hacen pensar que aún no hemos avanzado del todo, pero que quizás hubo un momento en el que pudimos haberlo hecho. Con ustedes, Kevin Tamayo, esta es La Memeroteca. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de La Memeroteca.
en esta ocasión un poco más nostálgica, un poco más política, nunca ha dejado de ser, ¿cierto? Quizá no desde los periódicos directamente, pero sí hubo una búsqueda mínima desde los periódicos de La Tarde, el Diario de Lotún, en la biblioteca del Banco de la República, y hoy venimos con la pérdida del discurso y de la capacidad de dar discurso de los políticos colombianos, que murió en el siglo pasado, finalizando el siglo pasado. Entonces hoy vamos a ver precisamente a los agitadores, o mejor a los oradores de izquierda, que quisieron ser reyes de la nada, o que quisieron ser reyes de algo, pero que finalmente no resultó nada. Se quedaron ahí. Pero, entonces vamos con el primer video. ¿Va a ser esto una presentación o lo vemos y...? Me gustó esa palabra, Kevin, agitadores. Sí. Vamos a ver en este momento. Porque entonces, antes de uno tomarse un juguito hit, lo que dice es agítese antes de usar. Entonces hay que agitar la masa para que esté plena y luego poder hacer. Porque es que movimiento, ¿no? Claro, porque es que si no se queda el cuncho, si pilla, sí. Si no hay un montón de azúcar. Se queda la esencia pegada como claro, abajo, o sea, sí. los envases ya lo decían, o sea, hay que agitar las cosas para poder encontrar nuevos caminos, ¿sí o no? Vamos a ver entonces en este momento a Jaime Pardo Leal, un político colombiano, un dirigente de la Unión Patriótica. Patriota. La Unión Patriótica. ¿Confundir o no confundir con Marcha Patriótica? No tiene cierto, relación directa. Eso, hay un uso de la términos. Marcha Patriótica fue un movimiento posterior diferente por por la paz. O sea, diferente, pero me refiero porque a alguien le puede surgir la duda y quiero dejar eso claro. La UP es un partido político. ¿Marcha no era? Marcha era un... ¿Pero sí. tenía personería? Sí, tenía personería jurídica, pero tiene personería jurídica, pero es un movimiento. ¿Eso todavía tiene? Sí, organización. Eso todavía existe. Es una coordinadora. Es que una coordinadora. Una coordinadora. Yo sé lo que va a decir. Vayamos para allá, no nos vayamos para allá. Calmaos. Espérate, cuadro acá. El enemigo no olvida ni perdona, pero nuestra vida les la hemos entregado a los trabajadores. Ellos son sus dueños. Pero si en el evento de que el enemigo lograre arrebatarnos nuestra vida, bienvenida la muerte, porque sabemos indiscutiblemente que al caer nosotros de la unión de jóvenes patriotas, saldrán los que nos deban los que nos deban representar, los que nos deban reemplazar, los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere, una Colombia feliz, llena de esperanza. Listo. Uy, ese frame ahí. Ese freno con esa escena como no tan... sí, no tan feliz, ¿cierto? Sí. ¿Qué vemos ahí inicialmente? El que hizo el montaje, esto es de Venezuela, ¿no? Sí, ese canal sí. Ese canal es venezolano. Espera, vamos a hacer aquí un hincapié. Vea, este loguito de acá, no recuerdo cómo se llama, Venevisión o Venezuela TV. ¿Fue la que cerró, no? No sé. Pues cerraron varias, pero no sé cuál, no sé si esta fue de esas. Bueno, la cosa con este video particularmente, y lo que quiero con la sección del día de hoy de Reyes de la Nada, es una memeroteca que apele al discurso político colombiano, y un discurso que se ha perdido, un discurso o una manera de hacer campaña en elecciones presidenciales de forma muy distinta. Hoy lo que vemos con el asunto de que sean muy jóvenes los que incursionen en política electoral, de participación en política de cuerpos corporados, ¿sí? Como consejos municipales o en espacios como la asamblea, incluso el Congreso, ¿cierto? Que tengamos hoy un Sastoque, que es el concejal más joven de la galaxia, ¿cierto?
y que ha dado pues mucho de qué hablar y que hay muchas diferencias políticas. ¿Quién? Perdón, ¿quién es? No. Es un concejal del Partido Verde de Bogotá. Espere. Y se dice el concejal más joven de la galaxia. Espere. Entonces, el hecho de que de alguna manera... escriba ahí para que le podamos mostrar a todos. Ahí Y está. ese es el apellido del tipo, Sasuke. Ah, no me jodas. Este tipo de apellido. Claro. Claro, véalo. Entonces, espera. Esto fue lo que nos dejaron los modelos de Naciones Unidas. Los modelos de Paymon, de todo eso de Naciones Unidas. Este más se parece como a esa banda boyacense que tocaba carranga, pero como moderna. ¿Cómo es que? Los Rolling Ruanas. No, una San que salió Miguelito. antes. San Miguelito. San Miguelito. San Miguelito. Sí, o San Velo de Miguelito. Osa. No, creo que San Miguelito. San Miguelito. Sí. Se parece. Aunque también tiene como un aire al man de Star Wars. Al que hace. A Kylo Ren. Sí. Sí, marica. Es Kylo Ren. No, ya O sea, está en el lado oscuro definitivamente. ¿De qué partido es este man? Del Partido Verde. Sí. Definitivamente Está en el lado oscuro. Sí. Está en el lado oscuro. O sea, tiene potencial para ser Jedi. Pero está en el lado oscuro. O sea, porque lo que podemos entender del Partido Verde es que es el limbo. Es el limbo político. Es el lugar donde hay potencial de ser Jedi. Pero por conveniencia o lo que sea, Kylo Ren termina siendo parte del lado oscuro. Vea, es que nada más vea a la señorita detrás. La señorita detrás está como que... ¿Qué está diciendo hágame este por man? favor. ¿Qué está diciendo este man? ¿Quién es este tipo? Y yo qué hice para nacer en la misma republiqueta que este man. Que alguien me ayude, me hace el favor. O sea, también tiene cara de... es que no quiero generalizar. No, le está subiendo como la temperatura. El caso. Toca la frente, como que, ay, marica, ¿qué está diciendo ese man? No quiero que nos centremos en Sí, él, bueno, pero, sí. No nos pero centremos en solamente él. los invito a que en algún momento de su vida vean, digamos, sus publicaciones, cómo se ha manejado el discurso y que ahorita es un sentido muy publicitario, muy de redes sociales, pero la plaza pública se ha perdido, ¿cierto? El proceso de campañas, y no es por el COVID, no. Eso ya venía de antes. Eso ya venía de antes. La evolución. Igual es que también es el hecho, todos los aspectos de la vida han ido perdiendo, digamos, relevancia física. Incluso antes de la pandemia lo que hizo fue acelerar un proceso que ya se venía. O sea, el hecho del auge de las webcams, el hecho de todo eso hace parte de lo mismo. O sea, hace parte del auge de la virtualización de la vida y de la virtualización de las relaciones sociales. Entre esas la relación política entre, digamos, el electorado y los posibles elegidos. Entonces, eso por un lado, el que se pierda el espacio físico. Otra cosa en cuanto a contenido, como ellos se refieren, y otra forma es la manera en cómo lo dicen, ¿cierto? Aquí vemos un sentido de Jaime Pardo Leal hablando sin pelos en la lengua, ¿cierto? Y un discurso muy comprometido, muy de llamar a los jóvenes, y el de sobre la muerte, ¿cierto? Sobre no tenemos miedo a que se acerque la muerte, porque, como decíamos un poco, ya se cumplió con el cometido desde que haya semilla de los jóvenes patriotas, ¿cierto? Por ejemplo, pues, ¿qué pueden decir ustedes sobre a la larga fue algo, pues, siento yo, ¿no? Porque si las cosas en Colombia se han demorado tanto es porque yo siento que en la misma generación, yo creo que es lo que van a tener en común muchos de los videos que vamos a ver hoy. Eliminaron una generación, es una generación completa. Sí. Entonces, aunque obviamente es todo el genocidio, sí, claro, porque es esperanzador decir nacerán nuevas semillas, ¿cierto? Pero obviamente eso desde el discurso es bello, pero en la realidad es terrorífico. En la realidad él avisoró lo que se venía, él avisoró que iban a enterrar un montón de gente, iban a eliminar un montón de brotes, podríamos llamarlo desde nuestra concepción, quizás brotes de esperanza, o brotes por lo menos alternativos, diferentes a lo que se veía en las comunidades en esa época. Pero siento que al fin y al cabo sigue siendo una cuestión muy triste, más que heroica, y que todo esto, porque a la larga eliminaron tantos que hasta se llevaron los jóvenes que podrían reemplazarlos. Tanto que hubo un vacío de liderazgo en la izquierda después de eso. Después de los 90, el liderazgo de los sectores alternativos estuvo muy disputado, pero entre figuras muy pequeñas. O sea, nunca hubo
realmente alguien como que pudiera acoplarlos. La cosa empezó a mejorar después cuando apareció Carlos Gaviria, ¿cierto? Que de hecho Carlos Gaviria no era del todo de izquierda, ¿cierto? Pero me refiero a que, ojo, por eso puse ahí el rótulo alternativo, o sea, porque creo yo que si en algo podemos coincidir es que hay un estilo de hacer política distinto. Sí, claro. Y eso ya marca la diferencia, creo yo. Sí, yo creo que también un poco el resaltar, bueno, el que más analizar también el tema de lo que decía Pardo Leal, era que es un poco la romantización de esa acción. Como decía Casby, por ejemplo, ellos presagiaban esa acción, ¿no? Esa característica de que pues, el discurso que ellos tenían en su tiempo en las plazas públicas muy seguramente iban a ser, digamos, asesinados, ¿cierto? Ya sea por grupos criminales pues asociados al Estado o por el mismo Estado, pero también hay una romantización porque alguien me lo decía alguna vez, no sé, idea mía, de que también eso de decir, no, vamos hasta el final, hasta la muerte, es un poco romántico, porque creo que para sostener también los procesos... Porque ahí todavía se necesitaban mártires. No, y porque se necesitaban también un poco las figuras. Porque yo creo que también obviamente en una democracia estable no se necesitan caras, ¿cierto? No se deberían necesitar caras. Pero también para llegar a eso, aunque eso puede ser muy debatible, ¿cierto? Yo creo que también se necesitan figuras que muestren un camino y que sean palpables y que sean tangibles y que sean también contemporáneas, tanto a nivel, digamos, pasado como futuro. Por ejemplo, lo que está pasando ahora llevándolo un poco a colación como un ejemplo, lo que pasa con Gustavo Petro, que es, digamos, de esa corriente que viene de ese tiempo, donde los políticos, digamos, dan esos discursos en plazas públicas y donde el legado del M19 apenas se está transformando, se quiere plasmar en una presidencia. Yo creo que también un poco ese discurso fue algo romántico, porque sí, bueno, el dar la vida por las ideas yo creo que es algo muy honorífico, pero es que desafortunadamente ese sistema nos ha también enseñado que el honor como que ha pasado a un segundo plano. Claro, es que incluso yo lo que pienso es que en ese periodo aún subsistía el discurso de los héroes anterior, ¿cierto? La dicotomía de los héroes y las formas de lucha en las que luchan los héroes. Entonces yo creo que nosotros pertenecemos a una generación que tiene otras maneras, o que creo que por primera vez tiene otras posibilidades de hacer frente a los embates, digamos, de los poderosos. Y que además, creo yo, o al menos un poco Asby, también no solo fue el hecho de las figuras visibles, digamos, políticas, sino también de las figuras barriales, porque por ejemplo uno le pregunta a un papá, a un abuelo o hasta tíos, ellos le dicen, sí, Pardo Leal, pero también hay hasta un miedo de ellos expresarse qué ellos hacían, porque fue eso, como vieron que asesinaron a ese tipo de personajes, la gente del común también hasta le da miedo mencionar ese tipo de nombres. Claro, es que yo siento que hay algo que menciona Pardo Leal aquí, y que creo que es importante también recalcar con lo que dice el perro. Yo creo que hay una inocencia a veces en el discurso, a veces los discursos se generan desde el deseo, obviamente para apelar a eso, digamos para que sea creíble. Eso, y para tener una acción positiva, pero también eso puede dar la lectura del lado negativo. Por ejemplo, lo que dice el perro, nuestros padres que vivieron esa época que no vivimos nosotros y que no la pasamos nosotros, tienen en su inconsciente colectivo el hecho de que si usted lo relacionan con sectores alternativos o con la izquierda, usted está arriesgando su vida, usted está poniéndose en peligro. Entonces de ahí viene el miedo. Entonces claro, nuestros padres, a veces nosotros consideramos y se veía mucho en el paro la discusión de que nos criticaban las cosas que hacíamos cuando ellos se dejaron, no sé, meter el 4x1000, todo ese tipo de cosas, pero lo que uno no ve, digamos, en esa crítica que uno les hace es el hecho de que ellos les tocó dejarse porque les habían, o sea, básicamente el Estado los había puesto en una fila y les había dicho, persecución más fuerte que el de ahora, muchísimo más fuerte, y era literalmente casi que por sospecha. No, yo creo que ahora se visibiliza más. Yo creo que el nivel es distinto. Yo creo que el accionar es diferente. El accionar es diferente. O sea, persecución hay. Sí. Pero digamos, eliminación en el mismo porcentaje, podríamos decirlo que no.
¿Sí me entiende? Pero igual el dolor continúa, porque sigue siendo gente la que está cayendo y gente la que está siendo perseguida. Ese tema, digamos, de la forma de persecución también sería para otro programa, porque eso también claro. ahí sería un... No, es muy largo. Yo lo que quiero es que continuemos entonces aquí con el próximo análisis del discurso. Vamos a ver a Bernardo Jaramillo. Nosotros estamos convencidos que han cambiado muchas cosas en Colombia, de que se ha abierto el espacio y la convicción de la inmensa mayoría de los colombianos que la única alternativa y la única salida es la salida política, y que la salida política al conflicto armado pasa por el diálogo entre el gobierno y la insurgencia, toda ella en su conjunto, y la interlocución también válida de la sociedad civil para encontrar caminos de reconciliación. También creemos que la iniciativa gubernamental adolece de profundas fallas, de que no se puede ser consecuente con la paz y reclamarla mientras se mantienen los operativos militares a lo largo y ancho de la patria, de que no se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares, de que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Nosotros hemos reiterado la necesidad y la convicción de que ese diálogo debe ser directo y de que las dos fuerzas en contienda tienen que sentarse a la mesa de conversaciones dispuestos a hacer concesiones a la contraparte. Pero hoy en Ibagué también tenemos que precisar la convicción de la Unión Patriótica de que en la otra ala del conflicto, en la insurgencia armada colombiana, no se puede quedar en sus reiterativas cartas y llamamientos a la paz, de que el movimiento insurgente tiene que dar pasos precisos y serios para aclimatar un ambiente de diálogo. Pero también he reseñado que Colombia no soporta otra experiencia como la de nuestro movimiento, la Unión Patriótica, como la del Frente Popular, como la de Luchar, que han pagado con la vida de sus principales dirigentes su decisión de la lucha por la democracia en condiciones de legalidad. No, yo solo quisiera decir es como ver el 2021. Pues que nada se atrasa. Pero no, vea, sabe que yo les voy a decir esto, yo creo que estamos pasando por un momento muy grave. Pero yo no me atrevería a compararlo, porque sabe que en 2021 sabe que aprendió el poder de los 90, que no se puede ir por las cabezas. Porque dígame, pues, una cabeza visible. Visible. O sea, ¿En es este que momento? Sí, que le hayan desaparecido ya en el último año. Cabeza visible, ninguna. ¿A quiénes agarran? A los de los barrios, a los de los procesos comunitarios, a los de los procesos indígenas, afrocolombianos, si pilla gente de la periferia, desde la base. Claro, pero si alguien, digamos, líderes, digamos, obviamente yo no creo que haya un líder de esta calaña en este momento, pero me refiero a que no existe tampoco, o sea, hay un nivel distinto. Pero sí hay algo que aquí tengo que, digamos, analizar dentro del discurso de Bernardo Jaramillo, y es un punto específico sobre las fuerzas paramilitares. Y es que lo decía Alfredo Molano cuando estábamos hablando del proceso de paz. Alfredo Molano dijo, antes de que se firmara el proceso de paz con las FARC, dijo, yo no creo que las FARC sean tan ilusas o tan ingenuas de firmar un proceso de paz en el que no se ha desarmado el paramilitarismo. Y entonces, claro, yo ese video lo vi después de firmar el proceso de paz, y la lectura da cuenta de eso. Claro, como el paramilitarismo no se atacó ni se desapareció, lo que estamos viendo es que hay excombatientes que en este momento están dando, digamos, un compromiso por la paz, por, digamos, estar ahí, digamos, cumpliendo los acuerdos, están siendo asesinados y caen reiterativamente. ¿Por qué? Porque no hubo una presión sobre eso.
Pero bueno, contarles que ese punto sobre los paramilitares me parece a mí clave. Porque desde allá viene. Sí, desde yo allá viene y corto, sigue. yo por eso lo dije que parece el 2021, porque para mí el inconveniente, el problema del país es ese. La intermediación del narcotráfico, del paramilitarismo en toda su institucionalidad. Ese es el problema que y la manera en cómo se persigue a quienes pues ya no quieren participar más de los grupos armados y quieren probar cosas distintas para participar en la sociedad, ¿cierto? Y de hecho Bernardo Jaramillo, a pesar de ser pues de izquierda y de un movimiento que también venía de firmantes de paz, ¿cierto? La UP, dice, es muy contundente con la crítica a la insurgencia que todavía se mantenía en ese momento, ¿cierto? El hecho de no nos podemos mantener diciendo o mandar solamente cartas que promulguen la paz, pero todavía no estamos en un proceso de diálogo, ¿cierto? Yo quiero que veamos el último video de antaño, ¿cierto? Epa. El último video de antaño, que también... ¿Cuál es? Ese mismo, el siguiente, ese. Listo. Listo. Vamos a ver a Carlos Pizarro. Pueblo, porque somos hijos del pueblo. Y sepan todos los compañeros aquí presentes que entendemos muy bien que nuestro comandante es el pueblo y solamente al pueblo le rendimos nuestras armas. Firma de la paz. Entonces, hemos visto 3 discursos muy contundentes en este momento. Discursos dados en plaza pública, o por lo menos en recintos muy grandes donde podrían caber no solamente militantes, sino también gente que participaba. Muy populares. Sí, grupos populares o personas que iban a ver a estos dirigentes políticos, a estos personajes que, como lo decía al inicio, para poderlo contrastar con la idea del programa, ¿cierto? Que no alcanzaron a ser reyes, pero que ellos no hubiesen sido reyes de la nada, ¿cierto? Pero que no alcanzaron. Pero yo tengo una pregunta. Yo Sí. no sé si digamos, yo no sé si sucede con los políticos al igual que sucede con los músicos, pero hay una figura con la muerte y con la martirización que los convierte en sujetos que la gente ensueña como que hubiera sido sí, ¿cierto? Pero yo muchas veces me pregunto si Colombia hubiera permitido ese hubiera sido. Digamos que no los hubiera matado y que alguno de ellos hubiera llegado a ser presidente. Me pregunto si no que sus ideas, porque yo creo que muchos tenían ideas muy interesantes. Lo que estoy diciendo es si la realidad les hubiera permitido traer eso al lugar. Y yo creo que puede ser una pregunta, creo que es una pregunta muy válida también para el futuro. Me refiero en el mismo sentido, en si las ideas y el discurso son lo suficientemente fuertes como para que la realidad cambie y se pliegue hacia ellos. Es que eso... Es que por ejemplo, también un próximo episodio para debatir también sería muy interesante hablar o expresar quién es el pueblo, qué es realmente el pueblo. Porque a lo que decía en el último discurso Carlos Pizarro, es que nuestro comandante es el pueblo, pero es que ¿quién es el pueblo realmente? Pero esa pregunta que puede ser fundamental, ¿cierto? Por definición, digamos, ¿a qué va enfocada? Es decir, a preguntarse por qué caracteres
Es que, vea, Pues sí. a mí me preguntan... Porque es que, antes, Dale. para dejarles ya a ustedes finalizar, para mí el inconveniente con esos líderes, y como lo expresé anteriormente, es la romantización de las cosas. Sí. Porque es que acá en Colombia romantizamos mucho, y en el mundo en general. Y lo que yo me pregunto es, listo, el pueblo tiene unas características, pero ¿será que el pueblo es tan integral como para que ellos vean en el pueblo una forma de liderar y que además ese pueblo es capaz de llevar a cabo un proceso de transformación? Es que eso es una pregunta muy Y la otra pregunta dentro del discurso, porque es que, vamos a ver, el discurso tiene generalmente una configuración dicotómica. Entonces, cuando alguien dice el pueblo, significa que hay algo contrario a ese término, ¿cierto? Entonces, cuando un sujeto de la sociedad deja de ser pueblo y se convierte en enemigo del pueblo. Esto no solo sucede en el discurso de Pizarro, esto sucede en todos los discursos políticos habidos y por haber. Porque, digamos, del otro lado, digamos, el lado actual, el de la gente de bien, ¿cierto? Para ellos la gente de bien es el pueblo, ¿cierto? Y la gente que acata las instituciones es el pueblo. Los otros son enemigos del pueblo. Entonces, digamos, creo que es un concepto que no logra agrupar a todo el mundo, porque siempre va a dar cabida a que hayan excepciones a la regla que generen como ese... Yo entiendo lo que quiere decir. Es decir, lo podemos tratar incluso no como, pues, ese término pueblo como un público específico. Ajá. O dirigido, ¿cierto? Sin embargo, hay una concepción, pues, generalizada, ¿cierto? Por más diferencias políticas que se den, ¿cierto? O por, qué sé yo, no sé, por diferencias políticas que se den, hay como un acuerdo mutuo de que, bueno, ciertos grupos socioeconómicos, estos estatus, nos podemos considerar... Yo creo que es importante plantear aquí una duda frente a los discursos en los que utiliza la palabra pueblo, nación, cierto, que varios grupos para agrupar gente, y es que siempre parten del hecho de que el pueblo es bueno. O es inherentemente bueno, o sea, no es, por ejemplo, entonces el pueblo elige a su dirigente, entonces si el pueblo elige mal, entonces no es culpa del pueblo, es culpa de la registraduría, es culpa de tal o tal cosa, ¿cierto? A eso me refiero, o sea, que en qué momento este concepto se torna tan relativo que no logramos ver más allá de eso, porque cuando la gente dice pueblo, yo creo que ahí no hay manera de agruparnos a todos por ese simple hecho, porque es que siempre se parte del hecho de que el pueblo es bueno. Entonces, si el pueblo es bueno, el pueblo no puede equivocarse. Y si hay casualidad de que parezca una equivocación del pueblo, entonces resulta que no es el pueblo y hay que buscar un culpable, ¿cierto? Y si fue el pueblo, entonces no, fue manipulado por, ¿cierto? Siempre tenemos como todo, y yo no estoy diciendo que esas respuestas no sean válidas. Lo que estoy diciendo es que en el discurso ahí hay un movimiento muy curioso. Precisamente por eso vamos a empezar a inmiscuirnos, ya para finalizar y hacer un comparativo válido de la preocupación que me trajo a presentar estos videos, que es la pérdida de la participación en la plaza pública, ¿cierto? Donde incluso pueden ser más fácil interpelados que en un video o a través de las redes sociales, ¿cierto? Donde no se le cerraba la puerta a nadie, no eran reuniones a puerta cerrada, ¿cierto? Sino que era un espacio donde cualquiera podría escucharlo. Y vamos a movernos al 2021 exactamente. También, digamos, para no hacer saltos políticos, también elegí a alguien más o menos de izquierda, sí, que no tiene... pero digamos... parte de la línea alternativa, podríamos decir. Sí, parte de la línea alternativa. Y pues como este programa lo hacemos en Pereira, quiero tratarlo específicamente con eso. El contexto se da en la Comisión de Paz del Senado. Se sesionó en la Asamblea Departamental de Risaralda. No recuerdo exactamente la fecha en este momento, pero pues es un fenómeno muy extraño porque era un espacio para hacer denuncias sobre derechos humanos. Es decir, el hecho de que en el marco de las protestas haya sido tan contundente el actuar de la fuerza pública o de los grupos paramilitares en Pereira, y que se pudiese hacer un juicio político incluso al alcalde
Carlos Maya, ¿cierto? Pero pues muchas personas no interpretaron el espacio, ¿cierto? Lo voy a decir de esa manera, no lo interpretaron como si fuese un escenario de denuncia, o mejor dicho, interpretaron también el espacio que pues se fueron de oportunistas. Y pues esto se lo sostengo a quien se lo tenga que decir en su momento. Vamos a ver entonces a un personaje de la política pereirana. Adelante, Asbi. Entonces, paciencia, las elecciones del 2022 están a un año y mientras tanto... Carolina, me da pena, pero esto no tiene nada que ver con elecciones. No, bien, perfecto, pero un poco el llamado es a que conserven. Yo quiero repetir un momentico el final. Espera. ¿Quién fue el que le dijo que ¿Quién fue? Roy Barreras. Es que para que uno lo calle Roy Barreras, tiene que ser muy oportunista, parce. El llamado es a que conserven. Es que no sé, esa no es la voz. ¿Qué? La que escucha allá de fondo. Yo no sé si quien grita por allá en el fondo soy yo o quién es, pero yo estaba en el espacio porque yo también fui a hacer denuncia sobre derechos humanos. Pero entonces, ella... No, yo, pues el lado oscuro, pues como dijimos anteriormente, es que es el lado oscuro. Bueno, para sí. quienes no saben... Espere, no, pero espere. Si vamos a hablar del lado oscuro, un momentico. ¿A qué personaje de Star Wars se parece Carolina? ¿A qué personaje de Star Wars se parece Carolina Giraldo? No, yo de Star Wars no sé mucho. Yo tampoco. Pero es que estoy intentando ubicar, pero no me acuerdo el nombre de la especie. Pero bueno. ¿La especie? Sí. Pues sí, porque digamos biológicamente somos una especie. Sí, somos especies. Pero bueno, no. Pero bueno, dejémoslo en enigma. El caso, ella es Carolina Giraldo, es pues militante del Partido Verde, Alianza Verde en Pereira, ex concejal, ¿cierto? Es concejala. Concejala, sí. Y pues, ¿por qué lo menciono de esta manera? Concejal. Hay espacios muy específicos, ¿cierto? Hay espacios muy específicos como puede ser ese escenario extraordinario en Pereira, ¿cierto? La Comisión de Paz del Senado, que es una comisión que se crea a partir después del proceso de paz. Visitan diferentes senadores, vienen a escuchar las diferentes denuncias que se dan en el marco de la protesta en Pereira, ¿cierto? Habla la familia de Lucas, habla la familia de Héctor Fabio. Lo que quiero decir es que, primero, es oportunista. Segundo, es la pérdida de la participación en la plaza pública. Es una pérdida de contenido de discurso, porque para quienes quieran verlo lo pueden encontrar en la página de la Asamblea Departamental o de la Comisión del Senado en YouTube. Ahí está pues todo lo que se vio ese día. Y que tiene que estar hablando de elecciones en un proceso de denuncia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quería mencionar, lo que quería indagar en esta memeroteca. Recorrer, por supuesto, el pasado en el sentido discursivo y, por supuesto, siendo pertinente con lo que nos viene de aquí en adelante. Paciencia, las elecciones son Paciencia, las elecciones son el otro año. Vea, yo por ejemplo, yo pensé que cuando dijiste que iba a hablar de Carolina, o sea, porque yo también la vi desubicada, pero en otro aspecto, fue el hecho de no identificar los espacios, porque ella ese día, en lugar de ir a hablar de denuncias, se fue a hacer una cátedra académica. Que por lo demás sí, muy interesante y toda la cosa, porque la concejala sabe de lo que habla, ella estudió para esa vaina, toda la cosa. Es historiadora. Pero la cuestión es, yo la verdad no desconfío del análisis porque el análisis estuvo interesante. Lo que yo digo es, usted sí puede ser historiadora. Es que es historiadora, o sea, por título. Vamos a ver, pero digamos la presentación académica que hizo ahí también fue muy pobre. No sé. Bueno, yo no sé, yo diría que sí estuvo interesante el término revuelta y toda la cosa, pero no era el espacio, o sea, para la cantidad de foros académicos que se hicieron durante el paro, la cantidad de lugares, lo que hablaba Kevin, en plaza pública donde se diseñaron espacios literalmente para que la gente fuera a hablar, asambleas, y a opinar, digamos, y a intentar entre todos hacer una lectura del momento. En esos espacios, pues, yo no sé si ella fue, ¿cierto? Eso ya también
se me escapa a mi comprensión porque, como digo, hubo muchos espacios. Sí, claro. Pero lo que digo es que cuando usted le dicen vamos a hacer denuncias y con la cantidad de cosas que habían pasado en Pereira en materia de derechos humanos, la cantidad de gente que quería intervenir y la cantidad de cosas que habían pasado en materia de derechos humanos tangibles, de gente que tenía cosas, o sea, literalmente pruebas y todo para mostrar, gastar el tiempo de esa manera me pareció... Bueno. Pero la verdad, yo para terminar, pues ya pues es que se puede esperar. Pues cuando uno anda con Dios y con el diablo, eso es lo único que puede esperar. Pues ya. Bueno, yo lo que quiero decir es que muy seguramente van a decir, no, es que el discurso de Carolina lo tomó de manera descontextualizada, ¿cierto? Si quiere, pues, bueno, en algún momento... Vamos a ver, es que también hay lo que digo, la lectura de los momentos. Sí. Porque yo creo que lo que ella dice es lo que todos sabemos, o sea, es un secreto a voces. Que hay que guardar la calma, que pero ella lo dice con una intencionalidad. Claro, ella lo dice con una intencionalidad. Porque ella hace parte de una agrupación política. Las elecciones son el próximo año, pero es que lo estoy diciendo yo que voy a ser candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Verde. A eso me refiero, o sea, es que digamos, aunque lo digan descontextualizado, la cuestión es eso, o sea, uno le lee la intencionalidad y uno entiende que no era el lugar, no era el momento, no era el cómo, o sea, ya tiene otros espacios para hablar. Hay otros espacios para, digamos, usted, digamos, promocionar sus candidaturas, pero usted quitarle el lugar a, digamos, a los informes, sobre todo de violación de derechos humanos, eso sí me parece supremamente oportunista. O sea, porque es el hecho de usted intentar opacar otras voces con una intencionalidad como de, no sé, un complejo de salvadora, no sé cómo decirlo. Entonces, Carolina, paciencia, las elecciones son en 2021. 22. Sí, 2022. Bueno, sí. Bueno, en 2021 también hay elecciones. Pues igual, no, sí, en 2022. ¿Cómo es que en 2022? No, 2021 hay elecciones. Todas son en 2021. 2021 a inicio, 2021 a final, en agosto no. No, Asby, las elecciones son en 2022. Las de Senado en marzo. De la Senado, Cámara y Representantes. Es el efecto COVID, señores. El efecto tiempo COVID. Claro. Y en mayo. ¿Sabes qué pensé? Que 2021 era el próximo año. Pensé que estaba en 2020. Eso queda para bloopers. Bueno, el caso es que en 2021 sí hay elecciones, son las del CMJ. Las de los consejos municipales de Juventud y Sabobada. Bueno. Señoras y señores, ¿hay algo por qué agradecer? Yo quiero agradecer a la paciencia de Carolina. La paciencia de Carolina. Yo quiero agradecer a Felipe Cardona Mayo, que es un compañero, un amigo, sí, que también me ayudó en la búsqueda de este contenido, que es quizá un historiador innato, sí, se interesa mucho por... A ese sí no le pone comillas, es de que... Sí. Claro, porque... porque es mi amigo. Es el cora de uno. Oye, Felipe, besitos. Historiador. Bien. 5 millas. 5 millas. Paciencia, Felipe. No, pero gracias. No, sí. Paciencia, Felipe, es que ya vendrá el título. Que conmigo pues me ayudó a escoger el material para presentar. El que imita a Gaviria. Sí, es él. ¡Qué chivo! Ojalá envíe un audio para el próximo programa. Es él el que imita a Gaviria. Y a la Biblioteca Banco de la República, que no me supo asesorar. Y entonces por eso no encontré los periódicos que estaba buscando precisamente de discursos de Galán. No le digo. Carolina Giraldo. Carlos Pizarro. A Luis Carlos Galán. Mi nombre es Asby Rosas Fester. A Bernardo Jaramillo. Hasta el próximo episodio. Esto fue Pizarro, Reyes de la Nada. A Roy Barreras. Listo. Esto es Reyes de la Nada. Así no vamos a llegar a ningún Pereira.